Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Yuruta, Dark, El Papas 300, Sloaubert, Ariel X Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, La Flojera It, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 212. Reunión con Tsunade y Kusina. El agarre de Tsunade se aflojó, y ella dejó caer a Kaito lentamente. La tensión en su expresión se suavizó hasta convertirse en alivio. Ya que regresaste, eso es lo que importa, dijo. Luego, con una mirada repentina, ella le apuntó con un dedo. Pero si desapareces sin decir una palabra de nuevo, Ayanami Kaito, haré que te arrepientas. No te preocupes, respondió Kaito con una sonrisa desarmante. No lo haré. Sin previo aviso, la abrazó suavemente. Un destello de culpa cruzó por su mente. Hinata lo estaba esperando en casa, pero aquí sostenía a Tsunade. Se sintió complicado. Correcto, dijo Kaito, interrumpiendo el momento. Nada importante sucedió en el mundo Shinobi después de que me fui, ¿verdad? ¿Por qué no están hablando de que él es su alumno? Ha habido mucho, respondió Tsunade. ¿Qué quieres escuchar primero? Comience con lo más importante. Durante las siguientes horas, Tsunade relató los eventos que se habían desarrollado durante su ausencia. Shizune entró una vez, pero Tsunade la despidió alegando que la conversación era privada. Escuchando atentamente, Kaito se sintió aliviado e inquieto. En general, las cosas habían seguido el mismo curso que los eventos que recordaba de la línea de tiempo original. Después de la guerra, Namikaze Minato había alcanzado prominencia, convirtiéndose eventualmente en el cuarto Kage. El Sannin se había distanciado. La única desviación significativa fue que su propio nombre, una vez aclamado como el dios del mundo ninja, se había desvanecido de la historia. Años sin noticias de él habían llevado a la gente a suponer que estaba muerto. Las generaciones más jóvenes ni siquiera reconocieron el nombre Kaito a partir de entonces. Pero a Kaito no le importó. Mientras los eventos importantes siguieran igual, el resto no importaba. Está bien, dijo Tsunade por fin, suavizando su voz. Ya que has vuelto, deberías ir a ver a Kusina. Sí, lo haré, Kaito asintió, aunque sus labios se retorcieron en una pequeña sonrisa incómoda. No me mires así, dijo Tsunade, cruzando los brazos. Has hecho un desastre de cosas. Kusina y yo podemos dejar ir el pasado, han pasado años, pero Hinata e Ino. Esa es otra historia. Kaito suspiró. Me iré ahora. Salió de la oficina ligeramente avergonzado y regresó a casa. Cuando llegó, era mediodía. Hinata ya había preparado el almuerzo y estaba esperando, sentada prolijamente como la anfitriona perfecta. Después de comer juntos, Kaito se quedó con ella un rato antes de salir. Aferrándose a la firma del chakra de Kusina, desapareció en un parpadeo. Apareció frente a un patio extenso, al menos 5 veces el tamaño de su propia casa. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el lugar se sentía vacío, sin asistentes, sin movimiento. Abriendo la puerta, murmuró para sí mismo. Así que aquí es donde vivió el primero Kage. Konoha había reconstruido el complejo Senju después del declive del clan, pero su territorio se había reducido drásticamente, primero a una 10ª parte de su tamaño anterior, luego incluso más pequeño a lo largo de los años. Ahora, solo quedaba este patio. El Hokage en ese momento, Hiruzen Sarutobi, no se había atrevido a reclamarlo por completo porque Kusina vivía aquí. Mientras Kaito caminaba, los recuerdos del lugar regresaron. Finalmente, se detuvo en la puerta de Kusina. Pero por primera vez en años, dudó. Tsunade le había dicho que Kusina se había retirado por completo del mundo. Ella había esperado aquí, sola, durante más de una década. Una voz rompió el silencio. ¿Qué pasa? ¿No tienes el coraje de tocar? ¿O quieres que te arrastre dentro de mí? La voz de Kusina estaba mezclada con irritación, pero debajo de ella, algo más cálido persistía. Con un suspiro, Kaito abrió la puerta.
Kusina parecía inalterada desde la última vez que la había visto, todavía radiante, todavía fuerte. Una pequeña marca en forma de diamante brillaba débilmente en su frente. Entonces, has dominado la marca de las 100 curaciones, pensó Kaito en voz alta. Has estado en el pasado, dijo con calma, sirviéndole té. Sí. Tan pronto como regresé, volví a Konoha. ¿Planea irse de nuevo? Preguntó ella, con el tono agudo. No. Nunca más, dijo Kaito suavemente, rozando una mano contra su mejilla. HMPH. No soy Hinata, no puedes conquistarme con un par de dulces palabras. Kaito parpadeó sorprendido. ¿Cómo hiciste? No necesitas saberlo, le interrumpió Kusina. Deberías estar pensando en cómo explicarte a Hinata e Ino. Kaito gimió interiormente. Ese era un problema que aún no había resuelto. Al ver su expresión, Kusina sonrió levemente. ¿Necesitas mi ayuda? Todavía no. Ino todavía está lejos en una misión. Hablaré con ellos juntos cuando regrese. En ese caso los ojos de Kusina brillaron con desafío. Arreglemos algo entre nosotros. Esta vez, te venceré. Sin previo aviso, cerró los ojos y se dirigió a las 9 colas que llevaba adentro. Kurama, mi hombre ha vuelto. Toma una siesta por un rato. TCH. No estoy interesado en ver tus disputas humanas, refunfuñó el zorro antes de quedarse en silencio. Pronto, los labios de Kaito encontraron a los de Kusina en un beso lento y hambriento, sus manos vagando mientras cada capa de ropa se caía. Sus cuerpos se enredaban en un ritmo febril que duraba horas, cada roce y gemido los acercaba al borde del abismo. Al final, yacían sin aliento y agotados, la habitación cargada con el embriagador aroma de su pasión. Capítulo 213. El hijo del Daimyo. Era casi anochecer cuando Kaito salió del complejo del clan Senju, con expresión tranquila y contenta. Se dirigió a la casa de baños, ansioso por eliminar el olor obstinado que se aferraba a su piel. Para cuando regresó a casa, la noche se había apoderado por completo del pueblo. Ah, el día ya terminó. Eso fue rápido, murmuró Kaito. A pesar de sus palabras, no había rastro de arrepentimiento en su voz. Después de la cena, pasó un rato tranquilo hablando con Hinata sobre asuntos pequeños y cotidianos. Los dos eventualmente se quedaron dormidos juntos en paz. El tiempo fluía como una corriente suave. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana entera, y era, sin duda, la semana más relajada que Kaito había disfrutado en años. Ya fuera intimando con Hinata y los demás, o simplemente deambulando por los mercados del pueblo con ellos, todos los días habían estado llenos de momentos alegres. El sol brillaba intensamente a la mañana siguiente, derramando una luz dorada por los tejados. Después de intercambiar algunas palabras con Hinata, Kaito se dirigió a la oficina del Hokage. Como siempre, Tsunade estaba en su escritorio. Sin ceremonia, Kaito entró. Voy a Mist Village, dijo claramente. Tsunade arqueó una ceja, sus labios se curvaron con leve sospecha. Oh. ¿A dónde? No me digas que extrañas a tu niñera. Kaito negó con la cabeza. Escuché que el Tres Colas, Isobu, ha aparecido cerca de Kirigakure. Planeo someterlo como una bestia invocadora. Ya tienes a Katsuyu, respondió Tsunade. La habilidad defensiva de Katsuyu es genial, pero su poder de ataque no es adecuado para el combate directo. Además Akatsuki. ¿Sabes lo que buscan? Su expresión se volvió seria. Las bestias con cola. Exactamente. Si van a recogerlos, es mejor mantener las tres colas en buenas manos. La mía. He oído lo suficiente sobre Akatsuki como para saber que son peligrosos, dijo Tsunade. Las investigaciones de Jiraiya han revelado que están llenas de desaparecidos clase S nin. Pero con tu fuerza, ¿realmente tienes mucho que temer? No tengo miedo, admitió Kaito, pero sé cuán profundas son las raíces de esa organización. Muy profundo. Pensó brevemente en el antiguo manipulador que movía los hilos desde las sombras, el apoderado de Uchiha Madara, Obito, y el portador de Rinnegan, Nagato. La amenaza de Akatsuki estaba lejos de ser simple. Tsunade suspiró. Ella sabía bien que, en términos de poder puro, Kaito no tenía rival en el mundo shinobi. El hecho de que incluso él hablara con cautela de Akatsuki solo confirmó su propia inquietud. Bien, vete.
Pero no pases todo el tiempo con tu niñera y olvides tu misión. Mientras lo hace, consulte a Ino y su equipo. Han estado fuera por un tiempo, y no he escuchado un solo informe. Tengo un mal presentimiento al respecto. Ella recuperó un pergamino y se lo entregó. Aquí está su orden de misión. Asegúrate de que estén a salvo antes de dirigirte a Mist. Kaito lo desenrolló, levantando ligeramente las cejas. Una corrida de suministros. Entregando comida al daimyo de la Tierra de la Tierra. La Tierra de la Tierra necesita nuestra comida. Tsunade sonrió. Sabes que Konoha es la economía más grande entre las 5 grandes naciones. Nuestros campos son fértiles, nuestras cosechas abundantes. Aunque la Tierra de la Tierra cultiva sus propios cultivos, los nuestros saben mejor. Cada año, su daimyo nos compra a granel. Ya deberían estar en la residencia del daimyo, agregó. Ve a ver qué está pasando. Lo entendí, dijo Kaito. En el instante siguiente, su forma se desdibujó y desapareció. Después de una breve parada para despedirse de Kusina y Hinata, Kaito se convirtió en un rayo negro cruzando el cielo. La finca del daimyo en la Tierra de la Tierra no estaba lejos de Iwagakure, lo suficientemente cerca como para que el Tsuchikage la visitara con facilidad y para que la aldea lo protegiera. Aunque no era tan vasta como una ciudad importante, la ciudad inmobiliaria bullía de actividad y su economía prosperaba bajo la influencia del daimyo. Samuráis, mercenarios, soldados y shinobi eran algo común en sus calles. A diferencia de otros líderes, los daimyo de la Tierra tenían poco afecto por los shinobi, viéndolos como leales solo a sus aldeas. Aún así, por seguridad, los empleaba cuando era necesario. Kaito apareció en un rincón tranquilo de la bulliciosa ciudad, con los ojos mirando por las animadas calles. Este lugar está casi tan ocupado como Konoha, murmuró. Dejando a un lado los pensamientos ociosos, extendió sus sentidos electromagnéticos por toda la finca, señalando rápidamente la ubicación de Ino, junto con otra presencia más familiar. Onoki, murmuró. ¿Qué está haciendo ese anciano aquí? Olvídalo. No es mi problema. En un instante, él se había ido. Dentro de una modesta pero bien custodiada cámara del palacio, Ino, Shikamaru, Choji y Asuma se sentaron con expresiones sombrías. Shikamaru, ¿alguna idea? ¿Realmente vamos a dejar que Ino se vea obligada a casarse con el hijo del daimyo? La voz de Asuma estaba tensa por la ira, el humo del cigarrillo rodeaba su cabeza. Su misión había sido simple: llevar comida a la tierra del daimyo de la tierra. La entrega se realizó sin problemas, los productos se recibieron sin problemas. Asuma, al ver el ánimo del equipo en alto, les había dado un día libre para explorar el mercado. Ino había querido comprar especialidades locales para Hinata, Sakura y los demás en casa. Pero durante su viaje de compras, se toparon con una escena sacada de una pesadilla. Un noble acosando a una joven en la calle abierta. Como orgullosa hija del clan Yamanaka y alguien con un fuerte sentido de la justicia, Ino no había dudado. Ella golpeó al hombre sin piedad. Shikamaru ni siquiera había tenido tiempo de detenerla. Las consecuencias fueron rápidas y severas. El hombre al que había golpeado era el único hijo del daimyo. En lugar de arriesgarse a las consecuencias políticas entre las naciones, los guardias arrestaron a los shinobi de Konoha, encerrando a cada uno en celdas separadas. Pero el verdadero horror llegó momentos después. El hijo del daimyo había entrado en la celda de Ino, su expresión se torció. Frente a ella, agredió y mató a la chica a la que había estado acosando anteriormente, luego volvió su mirada febril hacia Ino. Serás como ella, susurró oscuramente. Pero no morirás. Me aseguraré de que sufras primero. Capítulo 214. Cuarta Guerra Ninja. Como hija preciada del clan Yamanaka, Ino rara vez se enfrentaba a escenas tan oscuras y enfurecedoras. Su furia estalló sin restricciones. Aprovechando la formidable fuerza, rompió la celda de hierro crudo a su alrededor con un solo puñetazo, arrugando el metal como papel bajo su golpe. Chakra atravesó su cuerpo mientras desaparecía de la vista, reapareciendo ante el hijo del daimyo de la tierra y moviendo un puño apuntando directamente a su rostro. La joven noble se quedó paralizada, abrumada por la repentina intención asesina que irradiaba de ella. Su bravuconería se derrumbó instantáneamente, sus rodillas se doblaron y el miedo lo llevó al punto de mojarse.
2 ninjas Iwagakure, escondidos en las sombras, saltaron para proteger al hijo del daimyo en el último momento posible. Ambas eran Nin de élite por rango, pero contra Ino, que ahora llevaba la marca de las 100 curaciones activadas en la frente y golpeaba con una precisión implacable, se vieron obligadas a ponerse a la defensiva. Sus técnicas de liberación de la tierra sirvieron solo como escudos temporales. Peor aún, sus movimientos estaban restringidos por su deber de proteger al hijo del daimyo. El resultado de la batalla fue inevitable. Maldiciendo en silencio la imprudencia del joven noble, los dos Junin pensaron amargamente: idiota. ¿No podrías estar contento? ¿Y ahora te has ido y has provocado a Konoha? Ambos reconocieron el significado de la marca de diamantes en la frente de Ino. Era una señal de la legendaria fuerza de la técnica 100, una habilidad conocida solo por Tsunade, quinto Kage de Konohagakure. Esto significaba que la chica enfurecida ante ellos era discípula de Tsunade. Comprendieron al instante: dañarla podría provocar una guerra entre Konoha y Iwagakure, destrozando la frágil paz que el mundo shinobi había disfrutado durante más de una década. ¡Boom! ¡Boom! Los ojos de Ino se fijaron únicamente en su objetivo, su ira ahogando todo lo demás. Ella no se detendría hasta que el hijo del daimyo fuera derrotado. Al ver su temerario avance, Shikamaru soltó un suspiro cansado. Problemático Bad, pero no podemos dejar que ella maneje esto sola. Correcto, estuvo de acuerdo Chuji, destrozando los barrotes de su propia celda. Los dos avanzaron, colocándose entre Ino y sus oponentes. Con la mente táctica de Shikamaru, la fuerza bruta de Chuji y la ferocidad de Ino, la presión sobre el Iwagakure Junin se hizo más pesada por segundo. Suelta la tierra, regresa a la orilla de la tierra. Uno de los shinobi de la Iwa gritó, erigiendo una barrera de piedra. Miró a su camarada. Lleva al joven maestro de regreso al palacio. Informe al señor Tsuchikage de inmediato. Entendido, respondió el otro, levantando al tembloroso noble sobre su espalda y retirándose. Los guardias del daimyo reaccionaron rápidamente, rodeando el patio. Aunque eran soldados ordinarios, su número significaba poco contra los shinobi entrenados. En momentos, Ino, Shikamaru y Chuji se liberaron de su confinamiento y empujaron hacia la ubicación de Azuma. Una descarga de flechas oscureció el aire, pero Chuji expandió sus extremidades, aplastándolas a un lado con las técnicas distintivas del clan Akinichi. Dentro del palacio, la noticia del incidente llegó al propio daimyo. Cuando supo que su hijo estaba asustado, su rostro cambió entre indignación y pálida indignación. Guardias. Arresta a esos 4 ninjas de Konoha de inmediato. Si mi hijo tiene miedo sin sentido, ¿quién asumirá la responsabilidad? Él ladró. El Iwagakure Junin a su lado apenas podía creer lo que oía. ¿Estaba este hombre realmente dispuesto a arriesgarse a la guerra por el orgullo herido de su hijo? Daimyo-sama, dijo el shinobi con tensa paciencia, si ordenas su captura, esto podría provocar un conflicto abierto con Konoha. Esto incluso podría convertirse en el detonante de una 4ª gran guerra ninja. Una guerra es una guerra. El daimyo se quebró, claramente sin comprender la magnitud de tal decisión. Trae a Noki. Quiero que se asegure de que no escapen. Y mi hijo quiere viva a esa niña, se arrepentirá de cruzarse con nosotros. El joven noble sonrió, recuperando algo de arrogancia. La haré sufrir lentamente, padre. Por supuesto, dijo el daimyo, cariñoso sin vergüenza. De hecho, hablaré con el daimyo de la Tierra del Fuego y arreglaré que se case contigo. Sería un honor para ella. Los shinobi circundantes guardaron su disgusto para sí mismos. Aún así, transmitieron la orden al tercer Tsuchikage sin demora. Afuera, Ino y los demás finalmente se reagruparon con Azuma. Su alivio duró poco. Bloqueando su camino por delante había 7 u 8 shinobi, cada uno irradiando intención asesina. Azuma-sensei, murmuró Shikamaru, reconociendo el peligro. Estos son los guardianes personales del daimyo, explicó Azuma con tristeza, sacando sus cuchillos de trinchera. Cada uno de ellos es al menos de nivel Junin de élite. La pelea explotó instantáneamente. Ino se enfrentó a 4 de ellos sola, sus movimientos impulsados por la determinación, aunque la prolongada batalla comenzó a agotar su resistencia. Shikamaru y Chuji lucharon por mantener a raya a sus propios oponentes.
A medida que avanzaba el estancamiento, la mente de Shikamaru se aceleró. Estamos rodeados, superados en número y en suelo extranjero. Esto no puede durar mucho más. Antes de que pudiera formular un plan, una sombra cruzó el cielo como un meteoro. Una figura descendió, flotando sobre ellos con una presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. Todos los ninjas de Konoha lo reconocieron instantáneamente por informes y fotografías. Noki, el tercer Tsuchikage de Iwagakure. Ustedes shinobi de Konoha son realmente audaces, dijo Noki fríamente. Atacando el palacio del Daimyo en mi tierra de la tierra. Tiene la intención de iniciar una guerra con nosotros. Informaré personalmente a Tsunade. Ino se enfrentó a su mirada sin inmutarse. Pregúntate quién realmente comenzó esto. Un daimyo refleja el liderazgo de la tierra, después de todo. Asuma dio un paso adelante, con la voz firme. Tsuchikage-sama, mi nombre es Sarutobi Asuma, hijo del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Te sugiero que aprendas toda la verdad antes de emitir un juicio. Capítulo 215. Reunión. El anciano sabía muy poco de primera mano. La mayor parte de su información provino de Junin en la tierra de la tierra, pero ¿qué podía hacer? En cierto modo, el daimyo de la tierra tenía más poder que el propio Tsuchikage. El daimyo controlaba el sustento económico de Iwagakure. Aunque Iwagakure había sido en gran medida autosuficiente en los últimos años, lo suficiente como para mantenerse y recuperarse de la devastación de la tercera gran guerra ninja, Noki entendió que, en comparación con los daimyo, su economía aún estaba muy atrasada. Una vez que se prolongaba la guerra, las primeras etapas podían ser manejables, pero tarde o temprano, tendrían que depender de las arcas del daimyo. En resumen, Noki no podía ignorar las palabras del daimyo, sin importar cuán amargas supieran. Con el ceño fruncido, se volvió hacia el grupo que tenía delante. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Te quedarás aquí en la ciudad daimyo y esperarás al enviado de Konoha en unos días, o te mudarás por tu cuenta? Volveremos a la ciudad daimyo contigo, respondió Shikamaru sin dudarlo. Maldita sea. Ino apretó los puños, claramente infeliz. No mucho después, Ino y los demás fueron confinados dentro del palacio. Con el Tsuchikage presente, escapar estaba fuera de discusión. Noki inmediatamente envió un mensaje a Tsunade sobre lo sucedido. En el pasado, Tsunade habría estado furioso. Pero ahora, conociendo la identidad y el temperamento de Kaito, podía imaginar el caos que podría desatar si escuchaba que Ino había sido maltratado. Esa era exactamente la razón por la que había enviado a Yanami Kaito a la tierra de la tierra en primer lugar, aunque se lo guardó para sí misma. Quería ver hasta dónde llegaría Kaito una vez que llegara. Asuma-sensei, murmuró Shikamaru, inclinándose hacia adelante con la cabeza entre las manos, tengo algunas ideas, pero mientras Noki esté aquí, no hay forma de que podamos salir. A menos que le diga a Tsunade-sama, tendremos que arriesgarlo todo para liberarnos. La voz de Asuma era pesada, su mandíbula estaba hundida. No te preocupes, respondió Shikamaru. Las cosas aún no han llegado a lo peor. El tercer Tsuchikage no debería mentirnos, se lo dirá a Tsunade-sama. Por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar. TCH. Si salgo de aquí, juro que estrellaré ese idiota contra el suelo. Ino resopló. Ino Asasuma negó con la cabeza. Dada su situación, esas palabras podrían ser peligrosas si se escuchan por casualidad. El hijo del daimyo era de los que buscaban venganzas mezquinas. Asuma-senei, hablo en serio. Prefiero morir antes que casarme con ese imbécil. Su voz bajó a un tono helado. Yo mismo lo mataría. Una voz repentina los interrumpió. Oye, ¿quién hizo enojar tanto a Mirino? Se dieron la vuelta. De pie ante ellos, luciendo su habitual sonrisa confiada, estaba Kaito. Kaito. Los ojos de Ino se iluminaron. Ella corrió hacia adelante, arrojándose a sus brazos. La atrapó sin esfuerzo, con la mano apoyada en su espalda mientras respiraba su aroma familiar. ¿Cuándo volviste? Preguntó, felicidad brillando en sus ojos. Ha pasado aproximadamente una semana. Cuando no regresaste, y no hubo noticias, Tsunade-sama me pidió que viniera a verlo por mí mismo. Su tono se suavizó mientras hablaba. Los dos se absorbieron tanto el uno en el otro que Shikamaru, Asuma y Tsuji bien podrían no haber existido.
Kaito incluso pensó para sí mismo, 3 linternas andantes a la mitad del día. ¿No podrían tomar la indirecta y marcharse? Si Shikamaru hubiera escuchado ese pensamiento, podría haber gritado: «Eres un amigo, siempre escogiendo el romance por encima de los camaradas». El rostro de Ino de repente se puso serio. «Espera, no viniste aquí solo a hablar. Estás aquí para salvarnos, ¿verdad? Entonces date prisa, antes de que se den cuenta». Ante la palabra salvar, la sonrisa de Kaito se desvaneció. Ya sospechaba de la participación de Noki, pero escucharlo confirmado hizo que su expresión se enfriara. «Ino, ¿qué pasó?» «Te lo explicaré», intervino Shikamaru, exponiendo toda la situación en detalle. Cuando terminó, el rostro de Kaito estaba lo suficientemente oscuro como para rivalizar con una tormenta eléctrica. «Muy bien. Incluso un humilde nadie se atreve a tocar lo que es mío. Están pidiendo la muerte». Su voz era un gruñido silencioso. Una aplastante ola de presión espiritual surgió de él, destrozando los azulejos de arriba y barriendo la ciudad de Daimyo en segundos. Soldados y civiles por igual se arrugaron bajo la presión, como si el peso de una montaña se hubiera estrellado contra ellos. En el salón principal del palacio, el Daimyo y Noki habían estado discutiendo la asignación de recursos cuando llegó la oleada. El Daimyo apenas tuvo tiempo de hablar antes de que sus rodillas se doblaran. Tercer Tsuchikage. «¿Por qué no puedo moverme?» El Daimyo tartamudeó. Noki suspiró y soltó su propio chakra, protegiendo el salón de lo peor de la presencia de Kaito. Aún así, sabía que el recién llegado era poderoso, al menos de nivel Kage. Al principio, pensó que podría ser Jiraiya, pero la verdad era mucho más preocupante. Cuando el aura opresiva se retiró, Noki miró hacia el patio. Efectivamente, los shinobi de Konoha se acercaban. A la cabeza estaba Ayanami Kaito, el hombre que había destruido Roth por sí mismo hace 4 años. El estómago de Noki se hundió. Si hubiera sido Jiraiya, las cosas podrían haber sido más fáciles. Jiraiya era estable, no propenso a arrebatos impulsivos. Pero Kaito era joven, motivado y claramente protector con Ino. Esto va a ser un problema, pensó sombríamente. Capítulo 216. Gran revelación. Kaito había planeado informar a Tsunade sobre la situación y permitirle decidir si enviaba mensajeros a las conversaciones de paz. Pero antes de que pudiera dar otro paso, sonó una voz fuerte. «¿Tú? ¿Quién te dejó salir?» El hijo del Daimyo miró a Ino, con los ojos destellando de lujuria y malicia. «¿Te molesta esta basura?», preguntó Kaito, volviendo la mirada hacia Ino. «Así es él». Ino respondió, sus puños apretados con fuerza. «Se supone que su excelencia es el enviado de Konoha para las conversaciones de paz. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta presunción, como si no significáramos nada para ti?» La tierra del Daimyo de la tierra finalmente recuperó la compostura y habló con frialdad. La voz de Kaito era tranquila pero letal. «No me gusta la forma en que miraste a Ino. Eso significa que no tienes razón de existir». En un instante, Kaito desapareció de la vista. «Maldita sea». La expresión de Noki cambió y se preparó para moverse hacia el hijo del Daimyo, solo para congelarse cuando un grito dividió el aire. 2 kunai fueron enterrados en los ojos del joven. Cayó al suelo, rodando y chillando de agonía. «¡Padre! Mis ojos. Mis ojos. Mátalo. Mátalo. Tú. El Daimyo de la tierra se sacudió de furia, señalando con un dedo tembloroso a Kaito. Finalmente, gritó: «Guardias. Mátalo. Mátalo. Tercer Tsuchikage, tú también». «Chico, has ido demasiado lejos», gruñó Noki, flotando hacia Kaito. «Frente a mí, ¿te atreves a cegar al heredero de la tierra? ¿Me tomas por nada?» El tono de Kaito goteaba de desdén. «¿Crees que no te tomo en serio? Lo siento, pero es al revés, no significas nada para mí». Aquí estalló a su alrededor, frío y opresivo. «No solo cegaré al hijo del Daimyo, sino que destruiré todo este palacio después. Ni siquiera tú, Noki, podrás detenerme. Lo dije, y lo digo en serio. Junior, estás buscando la muerte. Te daré una lección en nombre de Tsunade». El bigote de Noki se erizó, balanceándose en el aire sin viento. «¿Enseñarme? Tú». Kaito sonrió. «Crackle. Crackle.
Un rayo negro brotó de la mano derecha extendida de Kaito, su resplandor se tragó el espacio circundante. Ha pasado mucho tiempo. Veamos qué clase de lección crees que puedes darme. Las pupilas de Noki se contrajeron bruscamente. Este relámpago lo recordaba demasiado bien. Lo había visto antes, hace mucho tiempo, cuando peleaba contra Uchiha Madara. Incluso después de más de una década, el recuerdo estaba vívido, grabado en su mente para siempre. Rayo negro. Eso es imposible. Él pensó. Ese hombre desapareció del mundo shinobi hace más de 10 años. Ahora tendría al menos 30 años pero nadie le vio la cara con claridad. ¿Podría Tsunade-sama haberlo enviado aquí deliberadamente para dar un ejemplo y anunciar su regreso? ¿Pero por qué se ve tan joven? Tercer Tsuchikage, ¿a qué estás esperando? Ataque. El daimyo ladró. Cállate, viejo. Noki rugió, y la tierra del daimyo de la tierra se estremeció. Nadie de Iwagakure debe actuar sin mi orden directa, ordenó Noki fríamente. Estudió a Kaito cuidadosamente. Los ojos del relámpago negro de la misma intención asesina. Tiene que ser él. ¿Eres tú realmente él? Noki preguntó vacilante. La expresión de Kaito no cambió. ¿Quién más podría ser? ¿Quién en este mundo se atrevería a fingir ser yo? Su tono se endureció. Tienes dos opciones. 1. Quédate aquí e intenta evitar que destruya el palacio del daimyo, y observa cómo se borra la tierra del mapa. 2. Vete ahora, regresa con Tsunade y negocia una compensación. Tienes un minuto para decidir. Si lo desperdicias, asumiré que has elegido al primero. El dedo de Noki tembló mientras señalaba a Kaito. Su conmoción era clara, pero también lo era el miedo que se arrastraba por sus ojos. Sabía que no era una amenaza vacía. Finalmente, suspiró, su rostro oscureciéndose. Elijo la segunda opción. Volviéndose hacia el daimyo, dijo, mi señor, no puedo ayudarte esta vez. No veré a Iwagakure destruido o convertido en el responsable de ello. Se enfrentó a su shinobi. Nos vamos. Ahora. Noki. ¿Cuál es el significado de esto? El daimyo exigió, su voz tensa. Noki no respondió. Simplemente se fue, toda su fuerza siguiéndolo. El daimyo lo miró fijamente, el pánico comenzó a filtrarse en su expresión. Se volvió hacia Kaito. Su excelencia Overl, pasaré por alto su ofensa contra mi hijo esta vez. Por favor, abandone el palacio inmediatamente. La risa de Kaito fue fría. ¿Crees que lo que estás haciendo es mostrar respeto? ¿Quién crees que eres exactamente para reclamar tal cosa? Sin previo aviso, golpeó al hijo del daimyo en el hombro. El brazo se cortó instantáneamente, rociando sangre mientras el joven gritaba de nuevo. ¡Padre! ¡Mátalo! Tú no vayas demasiado lejos. El daimyo gruñó, señalando con un dedo tembloroso. No creas que no iré a la guerra contigo. Kaito no se molestó en responder más. Formando sellos de mano, creó varios clones de sombras, luego abandonó el palacio con Ino y los demás.